Gloria a Dios. Lo importante es, está bien que oremos para que los demás reciban bendición, porque Dios nos lo demanda, que no seamos egoístas, ¿no? Y lo que recibimos, dárselo a los demás. Pero sí que tenemos que tener prioridades personales a la hora de buscar su rostro, a la hora de buscar su presencia, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como hijos e hijas de Dios, no podemos descuidarnos, como dicen los italianos, ni un átimo, ni un poco. Es importantísimo, ¿verdad?, tener una relación personal con Dios. Si buscamos las relaciones humanas solamente, si buscamos las relaciones de amistad simplemente, si buscamos las relaciones de hermandad, que está bien, pero si la buscamos simplemente, siempre va a haber una carencia. Y es la carencia principal, que es buscar a Dios. Amén. Y hoy, como es habitual, le hemos puesto un título al mensaje, y es lavémonos. El tema de lavarnos, yo creo que lo tenemos como muy, a veces como muy centralizado en algo, por decirlo de alguna manera. Y es mucho más amplio de lo que a veces hemos escuchado o hemos aprendido. El tema de lavarnos es algo en lo cual es necesario, primero, el lavamiento de sangre, que solamente puede ser por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario para salvación. Pero hay otro tipo de lavamiento, que es el lavamiento del agua. Y el lavamiento del agua lo que simboliza es lavarnos del polvo del camino, del desierto, de aquello que se nos pega día a día. Y tanto lo uno como lo otro es necesario, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Yo he escrito una frase que es: adoración, componente fundamental en la existencia humana. O sea, la adoración como un componente fundamental en la existencia humana. ¿Qué quiere decir? Que si no hay adoración en nuestra vida al único Dios verdadero, algo falta. Y para poder llegar a la adoración, vamos a leer en Éxodo 30, versículo 17 al 21, hay unos pasos. Y esos pasos hay que cumplirles, hermano. O sea, sí que es verdad que el Señor en su palabra dice que en Él se ha cumplido la ley. No hay ninguna duda. En Él se ha cumplido la ley. Pero no quiere decir que haya quedado eximida. Por lo tanto, hay ciertos pasos que nosotros tenemos que dar. Y para llegar a la adoración, a la presencia donde hay que adorar, aleluya, que es la presencia de Dios, vamos a ver los pasos. Éxodo 30, versículo 17 al 21. ¿Lo tenemos? Aquí habla de la fuente de bronce. Hemos estado tocando, llevamos desde primeros de año tocando varias cosas del tabernáculo, y la fuente de bronce es también un utensilio que está dentro del tabernáculo, pero en el atrio, ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino en el atrio. Y es el paso segundo después de pasar por el altar de bronce, que ya saben ustedes que lo explicamos bien. El altar de bronce es donde se hacían los sacrificios, que queda eximido en cierta manera porque el único altar hoy vigente es Jesucristo. Es el único sacrificio una vez y nada más. Y luego está el segundo utensilio que está en el atrio, que es el altar. Lo podemos ver ahí, ¿verdad? Hemos dicho el altar de bronce, que es donde se hacen los sacrificios, que hoy representa a Jesucristo. Y en segundo lugar, antes de entrar al lugar santo y santísimo, está el lavacro, la fuente de bronce, o lavacro, o lavatorio, como queramos llamarlo. ¿Lo ven ahí, verdad? Pues a esto se refiere lo que hoy vamos a leer. Y dice: habló el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar.
y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Sabemos que tú tienes un plan, y es un plan perfecto para con nuestras vidas. Te ruego en esta hora que nos abras el entendimiento, que podamos explicar bien lo que tú quieres hablarnos y decirnos, Señor, que podamos atesorarlo como un gran tesoro que es tu santa palabra, Dios, y luego podamos reflexionar en ello y llevarla a la práctica si tú nos diriges en tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces lo que hemos leído aquí es que Dios desde antaño, desde hace mucho tiempo, diseñó instrumentos adecuados a la limpieza en aquellos que entran a ministrar en el altar. En aquel tiempo las únicas personas que podían entrar a ministrar en el altar era el sumo sacerdote y los sacerdotes. Lo tenemos claro esto, ¿verdad? Solo podía entrar a ministrar. Ministrar significa ir a la presencia de Dios, a adorar al Señor, a ofrecer incienso a Dios, el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, y los sacerdotes que eran descendientes de Aarón. Amén. Entonces, como hemos visto claramente, estos son y eran los sacerdotes, incluido Aarón representando al sumo sacerdote. En segundo punto vemos el instrumento, en este caso, como hemos dicho antes, el lavacro, el lavatorio o fuente de bronce, como aquí se denomina, como en la Biblia nos lo denomina en Éxodo 30, ¿verdad? Y aquí podemos entender las dos posiciones u opciones. Según hemos leído, había dos opciones: lavarse en el lavacro o no lavarse. Y cuando no se lavaban, ¿qué ocurría? Según hemos leído. ¿Qué ocurría? Lo hemos leído. Si no se lavaban, morían. Versículo 21. Cuando los sacerdotes no se lavaban en la fuente de bronce, en el lavacro, ¿qué ocurría? ¿Murieron? O sea, el que se lavaba no moría. Y el que no se lavaba es de cajón. Por lo tanto, no solamente a día de hoy tenemos que reflejarlo de la misma manera. El sacrificio en la cruz solo fue una vez. Y el sacrificio en la cruz, con la sangre preciosa de Jesucristo, nos limpia de pecado. Pero es necesario cada día el cristiano entienda que le ha pegado el polvo del camino, que el andar diariamente en este mundo, en esta tierra, se nos pega el polvo, igual que se les pegaba a los sacerdotes y al sumo sacerdote de antaño. Y por eso el Señor, no porque le dio la gana, puso un lavacro, una fuente de bronce, porque les decía: ustedes necesariamente tienen que ir a diario a lavarse. Y dice el que creía que solo el sacrificio del altar de bronce, que solo el sacrificio de sangre valía, pues resulta que no. ¿Cómo lo ve? Y había que lavarse en la fuente del agua, manos y pies. ¿Para qué? Para luego entrar, ¿dónde? En el lugar donde se hacían las ofrendas, en el lugar de adoración, en el lugar donde usted y yo no podemos entrar sucios, en el lugar donde sí, indudablemente y primeramente tenemos que estar lavados por la sangre del Cordero de Cristo, pero segundo, lavados por el agua que hoy simboliza la palabra de Dios, para ir al altar y poder ministrar y poder adorar, que es lo que busca el Señor de todos sus hijos y todas sus hijas. Así que no se nos olvide nunca, primero, que el sacrificio de Cristo en la cruz y su limpieza de sangre solo fue una vez, pero el lavatorio es cada vez, es decir, cada día,
que nos levantamos, tenemos que ir a lavarnos con el agua de vida, que en este caso está representado en la palabra del Señor. Amén. Y es así, está bien claro. Y hay que hacerlo porque si no, la impureza en nosotros puede hacernos daño. Nos va a quitar la salvación. No, porque eso ya nos la trae la muerte en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que nos trae la salvación. Pero qué difícil es andar cada día en esta tierra, ¿verdad? Si no nos limpiamos el polvo, si no nos limpiamos lo que se nos ha pegado, si no nos limpiamos todo aquello que andando se nos pega, hermano. Y tenemos que ser sabios y no podemos eximir nuestra responsabilidad de saber lo que hacemos. Está bien que yo sé que Cristo no le va a quitar la salvación, ni a mí tampoco me la va a quitar. Otra cosa es que usted y yo la descuidemos. Pero tenemos que saber que para poder entrar en su santa presencia tengo que ir limpio. Y para ir limpio necesito hacer ejercicios espirituales, por decirlo de alguna manera. Y este es reconocer a Cristo como el único sacrificio válido para limpieza de mis pecados. Y segundo, reconocer el agua de la fuente de bronce, que es el que me limpia del polvo del camino. Porque ¿quién es el espejo que a usted le refleja diariamente lo que ha hecho mal? La palabra de Dios. Y le voy a decir más, que eso no viene aquí. Bueno, viene más adelante, pero no lo vamos a leer. Usted sabe con qué se hizo el altar, la fuente de bronce. Antiguamente los espejos no eran de cristal. Antiguamente los espejos, que sobre todo usaban las mujeres, eran de bronce y les tenían bien pulidos, y ahí es donde ellas se reflejaban. Y fíjese qué importante el ministerio de la mujer desde el principio. La fuente de bronce fue creada con espejos de bronce que utilizaban las mujeres de aquel tiempo. Y Dios les mandó que fueran, lo entregaran y lo fundieron para hacer la fuente. ¡Aleluya! Y ahí es donde iban los sacerdotes a lavarse. ¡Gloria a Dios! Y esto es importantísimo, por eso cuando los sacerdotes iban, no solamente se reflejaban en el agua, símbolo de la palabra, sino también en el mismo utensilio, que es símbolo de la entrega a Dios, tanto hombres como mujeres. ¡Qué bueno! Dios nunca ha eximido a la mujer, Dios nunca la ha dejado a un lado. Dios desde el principio creó hombre y ¡aleluya! Así que no nos pongamos en el caso, ¿verdad?, extremo de que el hombre es superior a la mujer o tiene más autoridad que la mujer. Mire, yo no voy a entrar en esos dilemas. Yo soy un hombre y sé cuál es mi lugar. Y usted, si es hombre, tiene que saber cuál es su lugar de parte de Dios. Pero usted, que es mujer, también tiene que saber cuál es su lugar y tiene una gran responsabilidad, igual que el hombre, de buscar a Dios y entrar en la presencia de Dios, primero lavados sus pecados en la sangre del Cordero, en el altar de bronce, ¿verdad? Y luego al lavacro, a la fuente de bronce, para limpiarnos del polvo del camino que se nos ha pegado. Así que hoy, antiguamente solo podían entrar los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Que podían entrar los hombres, pero los hombres eran más? No, porque el sumo sacerdote tampoco podían entrar el resto de hombres. ¿Me entienden? El sumo sacerdote y todo su linaje, ellos representaban ¿a quién? A todo el pueblo. No solamente representaban a los hombres, representaban a todo el pueblo hebreo. Y qué bueno, hermano, hoy no hace falta esa representación, porque ya sabemos quién es nuestro sumo sacerdote. Amén. Ya sabemos quién es nuestro altar de bronce, nuestro altar de sacrificio. Amén. Pero hoy también vamos a saber, si no lo sabíamos, quién es la fuente de bronce. Aleluya. El lavacro, el lugar donde hay que limpiarnos. Y es la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús también se presenta en el Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida.
¿Y cuál es el pan de vida? La palabra. Aleluya. Por lo tanto, nada más entrar al tabernáculo o al templo, que es lo mismo, nos encontramos con Cristo, damos otro paso y ¿con quién nos encontramos? Con Cristo. Damos otro paso y nos encontramos con los panes. Aleluya, la mesa de los panes que representan a Cristo. Damos una mirada a la izquierda y nos encontramos con la menorá, que representa el candelabro, a Cristo. Y nos vamos al frente antes del arca y del velo y nos encontramos con el altar del incienso, que representa a abogado tenemos con el Padre. ¿A dónde vamos? A la presencia de Dios, que representa a Cristo. Aleluya. O sea, todo lo que es el tabernáculo, todo lo que es el templo, mires donde mires, representa a Cristo. Y la cuestión es, ¿cómo es que hay religiones todavía que no ven a Cristo? No lo entiendo. Y fíjese que hay religiones que estudian mucho más que nosotros la Torá, la palabra del Señor, y siguen sin ver. Pero nosotros, por mera gracia, no por méritos, sino por la mera gracia de Cristo, Dios nos ha abierto los ojos espirituales. Y eso es un gran privilegio. Y debemos de entender que hoy Dios lo que busca de sus hijos y sus hijas es adoración en su santo templo, en su lugar santo. Y para ello tenemos que ir limpios por la sangre del Cordero, primeramente, y segundo lugar, limpios por la palabra de Dios en el lavacro para entrar en la misma presencia de Dios. Amén. Aleluya. Así que no nos desviemos ni un átimo, ni un poquito nos desviemos. Tenemos que poner nuestra mirada claramente en Jesús. Y cuando vamos a adorar, claramente debemos de saber dónde lo tenemos que hacer. Y ahora la cuestión, ¿y cómo? La cuestión que hoy hablamos es, ¿y cómo? Y creo que el Señor nos ha hablado bien claro de cómo hay que hacerlo. Mediante el lavado del agua, el Señor proporciona medios renovables por los cuales podrían someterse a una purificación ritual para poder entrar y ministrar en su santa presencia. Y mire, yo no le voy a decir que usted tiene que hacer un ritual cada mañana, porque el ritual al final es algo religioso, pero sí que tiene que hacer un ejercicio espiritual de reconocer que el polvo del camino se le ha pegado de una forma o de otra y entender que tiene que ir a la palabra del Señor para poder limpiarse por segunda vez y poder entrar en su presencia, adorarle, a orarle, a hablar con Él. Mire, seguro que le ha ocurrido, porque a mí me ha ocurrido. A veces me he levantado muy estresado, con falta de tiempo, para que entendamos mejor. Y resulta que nos levantamos a todo meter y nos pum, pum, pim, pam, y nos estamos lavando los dientes, desayunando, oramos un poquito y tal y cual, y parece como que ya nos hemos renovado y resulta que ni siquiera hemos hecho esta segunda parte. Solamente levantarnos y entender que Cristo es la prioridad de mi vida está bien porque recordamos el sacrificio de Él en la cruz, pero vuelvo a insistirle y a recordarle que tenemos que ir a la palabra de buena mañana o en el tiempo que usted tenga. Si trabaja de noche entiendo que será de otra manera, pero en el tiempo que usted tenga la palabra de Dios para que le refleje lo que se le ha pegado de este mundo. Aleluya. Y entonces en ese acto ir y lavarse, aleluya, y así entrar a la presencia de Dios. Mire, cuando alguien se renueva en la presencia del Señor, se nota, porque desprende algo diferente, porque a pesar de los estreses de este mundo, a pesar de las circunstancias que se den en la tierra, a pesar de la fiesta latina que hicieron aquí ayer en Javia, a pesar de todo eso, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que tenemos que ir a los pies de Jesús y tenemos que pasar reconociendo a Jesucristo como el único sacrificio digno y vigente para hallar la salvación y limpieza de pecados. Y segundo lugar,
ir a la palabra de Dios para entrar a ministrar, adorar, y entonces es cuando Dios habla. Es que Dios no me ha hablado. Es que llevo tanto tiempo y Dios no me ha hablado. Igual es que yo no estoy juzgando, pero igual es que se ha saltado un lugar donde hay que ir. Y dice en los versículos que hemos leído al principio, en el versículo último, en el 21, Éxodo 30, 21, la última parte, y dice: y lo tendrán por estatuto perpetuo, el que se refiere a Aarón y su descendencia, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por generaciones. O sea, quiere decir que esto es válido para nosotros. Esto es válido para nosotros hoy. No de la misma forma humana, pero sí en la misma forma espiritual, y ahora lo vamos a ver. Amén. Vamos al Salmo 24, versículo 3-6. Por si no nos ha quedado claro, Dios nos insiste. Salmo 24, del 3 al 6. ¿Lo tenemos? Es tremendo esto, ¿eh? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. ¿Qué dice los primeros versículos? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Cuáles son esos lugares? La presencia de Dios. ¿Y quién dice que entrarán? Los. Aleluya. Los puros de corazón son los que han reconocido a Cristo y son limpios por la sangre de Cristo. ¿Pero quién son los limpios de manos? Los que se han lavado en la palabra del Señor. Los que se han lavado en la fuente de bronce. Los que saben que diariamente se les ha pegado el polvo del camino, el polvo del desierto, el polvo de lo humano que está en nosotros y fuera de nosotros. ¡Aleluya! Es curioso, porque cuando los sacerdotes se limpiaban las manos y los pies, no solamente se lavaban las manos en un símbolo o solamente para limpiarse cuando habían ofrecido el sacrificio en el altar de bronce y estaban llenos de sangre. No solo simbolizaba eso, lavarse por fuera, sino simbolizaba lavarse por dentro, hermano. Y la palabra de Dios es la que nos ha enseñado cómo somos y qué debemos de hacer. Y es la que nos ha enseñado no solo cómo somos por fuera, que lo más importante es la que nos enseña cómo somos por dentro. Y solamente lo hace la palabra de Dios. Mire, puede venir un gran profeta, puede venir un gran apóstol, puede venir yo que sé qué ministerio y decirle lo que usted es por dentro, pero no va a hacer nada. Sin embargo, cuando la palabra de Dios viene y nos dice: mírese usted aquí. ¿Y qué ocurre? Entonces es cuando decimos: voy a ser sabio y voy a obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra. Qué bueno. El rey David aquí tenía claro la necesidad de limpieza para subir al santo monte, al lugar santo, es decir, la presencia de Dios. Y es curioso, pero luego en casa es bueno que se lean el Salmo 24 completo. ¿Por qué? Porque este salmo es una perfecta adoración al Rey de la Gloria. Usted lee este salmo y es una perfecta adoración al Rey de la Gloria, que es Jesucristo Dios. Amén. Y usted cuando lo lea en casa, habiendo escuchado hoy el mensaje, va a alucinar o a flipar, como dicen hoy los jóvenes, ¿verdad?
Sí, porque es una perfecta adoración, hermano. Y para llegar a esa perfecta adoración, el rey David entendió que para subir a su santo, al monte del Señor, al lugar santo, tenía que limpiarse. Él lo entendió claramente y por eso, pues muchos de los salmos son tremendos, ¿verdad? A pesar de que el polvo del camino se le pegó. Ustedes saben, ¿verdad? Que David era humano. Sin embargo, su corazón, ¿cómo era? Conforme al del Señor. Pero él sabía que tenía la necesidad de limpiarse, hermano. Por eso no podemos tener más alto concepto de nosotros, hermano. Yo no sé cuántos años ha recibido al Señor o cuánto tiempo y qué grado de complicidad tiene con Dios y de intimidad tiene con Dios, mejor dicho, pero lo que sí que debe de entender es que nosotros debemos de lavarnos cada día con su palabra. Ir a su palabra para que nos refleje lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que hacerlo. Amén. Vamos a 1 de Pedro 2, porque sí, podemos quedarnos en el lugar. No, pero este era el Antiguo Testamento. Es que esto ya no, que ya se ha cumplido en Cristo. Ya lo sé que se ha cumplido, pero debemos de seguir haciéndolo. ¿Cómo? Ahora vamos a leerlo. 1 de Pedro 2, versículo 9 al 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Tremendo. Esto es tremendo. Lo tenemos, ¿verdad? Esto lo decía el apóstol, pero no solamente para aquellos que le estaban escuchando en aquel momento, sino que nos lo dice a nosotros hoy también. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, tremendo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Aleluya! Amén. Queridos, la limitación a ciertas familias o sectores del pueblo de Dios o sacerdotes ha cambiado. Ya no solamente es el sumo sacerdote Aarón y los descendientes de Aarón, sino que esto ha cambiado en el tiempo de la gracia. ¿Y dónde estamos hoy? En el tiempo de la gracia. Y ha cambiado y ahora esto se hace vivo en nosotros. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros el linaje escogido. Quiere decir que ya no hay un linaje en el sacerdocio, aleluya, sino que somos nosotros de ese linaje por los méritos de Cristo. Pero no solo dice que somos de ese linaje, sino dice que somos real sacerdocio. Cuidado, no sumo sacerdote, que ahora leeremos. Dice que somos real sacerdocio, hermano. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo. Pues claro, tenemos que ir al altar de bronce que representa el sacrificio de Cristo. Pues claro, tenemos que ir a la fuente de bronce que representa el agua, la palabra de Dios, para limpieza de lo que se nos ha pegado del desierto o del mundo, del polvo. Pues claro, pero ahora lo tenemos que hacer. ¿Lo tienen que hacer quién? ¿Aquellos o nosotros? Porque en Éxodo versículo 30-21 hemos dicho que decía claramente que esto se da para todas las... Y usted y yo somos generaciones de Dios. ¡Aleluya! Y somos la generación que está viviendo este tiempo. Así que no eximamos responsabilidad a que deben de hacerlo aquellos o que ya lo hacían aquellos. ¡Aleluya! O que solamente lo tienen que hacer unos pocos. No, lo tienen que hacer todos los redimidos por Cristo, que son los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Todos, hermano. Y dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Por lo tanto, ha cambiado, hermano. Ha cambiado completamente. Y somos nosotros. Tengamos
en estima el ministerio que Dios nos ha encomendado. Hebreos 7:26. La epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos 7:26. Tremendo esto también. Tremendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es este? ¡Aleluya! Aquí está hablando del sumo sacerdote. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, qué diferencia de los versículos que hemos leído antes, que nos responsabiliza a nosotros como sacerdotes de Dios, como real sacerdocio, pero ahora aquí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo. ¿Quién es el único santo? Aleluya. Inocente. ¿Quién es el único inocente? Sin mancha. ¿Quién es el único sin mancha? Apartado de los pecadores. ¿Quién es el único que no tiene pecado? Jesús. Y hecho más sublimes que los cielos. O sea, es una evidencia clara que el único sumo sacerdote vigente hoy es Jesucristo. Y entonces, claro, por la orden de Melquisedec, que realmente es superior a la orden arónica en la descendencia sacerdotal, la orden de Melquisedec está por encima, porque si usted recuerda, el sacerdote que representaba la orden de Melquisedec se le presentó ¿a quién? A Abraham. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? Diezmó a aquel sacerdote. Indudablemente, aquello fue una visión de Jesucristo en aquel tiempo. Porque como usted entenderá, dígame qué sacerdote estaba instituido en aquel tiempo que no había ninguno. Y resulta que viene el sacerdote de la orden de Melquisedec, se le aparece a Abraham y Abraham automáticamente le reconoció y automáticamente le dio lo que, bueno, dice que le diezmó, pero lo que significa realmente es que le adoró, le reconoció y le adoró. Y dice, la Biblia no vuelve a hablar de él. ¡Aleluya! Sí, la orden de Melquisedec es el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, que es Jesucristo. Así que Aarón queda desplazado para que Cristo ocupe su lugar. La descendencia arónica sacerdotal queda suplida o echada a un lado. ¿Para qué? Para que quede el real sacerdocio, que somos la Iglesia de Cristo, es decir, usted y yo. Amén. Y nosotros, el sumo sacerdote, que es Cristo hoy, no tiene necesidad de ir a la fuente, porque como bien dice este versículo, en él no hay mancha, en él no hay arruga, él es perfecto, en él no hay pecado, en él no hay nada que le pueda condenar. Pero en el resto de sacerdotes, sí. Bueno, pecado ya no hay, porque es suplido por el sacrificio del Cordero que es Cristo Jesús. Altar de bronce. Me está siguiendo, ¿no? Altar de bronce. Cristo da su vida y su pecado ha sido limpiado. ¿Lo cree? Yo sí. Pero ahora, fuente de bronce o lavacro, y ahí sí que hay que ir a diario a lavar el polvo que se nos ha pegado del camino. ¿Y hay quien tiene que ir? Todos los creyentes. ¡Aleluya! ¿Lo vamos entendiendo? Yo quiero que salgamos de aquí entendiéndolo todo, porque es muy importante, hermano. Amén. Así que el sacerdocio transitorio de Aarón es contrapuesto al sacerdocio eterno de Cristo. Esto referente al sumo sacerdote, que es lo que hemos leído. Pero ahora nos vamos a Efesios 5,
versículos 25 y 27. Efesios 5, 25 y 27. Bueno, lo leemos aquí. ¿Lo tenemos? Efesios 5, 25 y 27. Tremendo esto, que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por si quedaba alguna duda. ¿Lo repetimos? Vamos al 25. Tremendo, esto es tremendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Aleluya! Cristo en la cruz. Cristo, por favor, ponemos el tabernáculo de nuevo acá. Gloria a Dios. Perdonen que actúe como un maestro escuela, pero un profesor de colegio, vamos. Maestro escuela se les llamaba a los profesores antiguamente en España, en la época de mis abuelos y mi madre. La cruz de Cristo. Aleluya. ¿Vale? Altar de bronce, la cruz de Cristo. El sacrificio es cumplido. Ya está hecho. Consumado es, dice la palabra del Señor. Ya está. Una vez sobra. Lavacro, la fuente de bronce. Cada vez que nos ensuciamos del polvo del camino, de lo que se nos pega de esta humanidad, de la tierra hoy, aleluya, del desierto entonces, a lavarlo. Que simboliza el agua, simboliza, Cristo simboliza la fuente en sí, pero el agua, la palabra, aleluya. ¿Para qué? Para entrar al lugar santo y luego al Santísimo. ¿Para qué? Para adorar, que es el componente fundamental en la existencia, mejor dicho que humana, cristiana. Amén. Aleluya. Así que creo que vamos completitos aquí. Así que también vemos como el instrumento diseñado por Dios para limpieza o lavado, la fuente de bronce, el lavacro, el lavatorio, hoy solo recae esta virtud en la persona de Cristo. Aleluya. Y fíjate si Él nos da ejemplos sobre esto, que Él cuando cogió a los 12 apóstoles, bueno, no se los limpió a todos, a los 11 apóstoles, allá, ¿qué hizo? Cogió un lebrillo que reflejaba también la fuente de bronce. ¡Qué curioso! Cogió un lebrillo, un cuenco lleno de agua. ¿Y qué hizo Él? Se puso de rodillas y limpió, ¿qué? Los pies de los 11 discípulos, no los 12, los 11 discípulos. ¡Aleluya! Tremendo. ¿Y con qué los limpió? ¿Con sangre o con agua? Bendito Dios. Pero no se queda ahí la cosa, sino que Él, el Señor, eso lo hace como una institución. Y dice, esto ustedes deben de hacerlo entre vosotros. Amén. ¿Y qué simboliza? A que les digamos a los demás, a que hablemos con los demás, a que compartamos con los demás la palabra del Señor. Eso es lo que simboliza, hermano. Por eso es tan importante que usted y yo hablemos de la palabra del Señor, de las cosas del Señor. Aleluya. Y yo no le voy a decir que esté las 24/7 hablando de ello, pero que incluso
todo lo que hable diferente a ello, su mente y su corazón esté lo que tiene que estar para que sea limpio y no contamine. Sí que es verdad que a veces, hermano, lo digo por propia experiencia. Yo sé que cuando hablo no me afectan muchas cosas, otras sí. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo que nosotros hablamos, y está claro que es depurado, limpiado por la sangre del Cordero, está claro, pero también por el agua de la palabra, a otros no lo pueden entender, porque no han llegado todavía a esa madurez. Por lo tanto, ruego prudencia, sabiduría en nuestras vidas para no servir de tropiezo a otros. Amén. Yo sé que usted y yo somos muy maduros, pero cuidado que el fruto muy maduro, aquí está nuestro hermano Miguel que entiende de fruto, el fruto muy maduro, ¿qué pasa? Que se pasa, se cae y se pasa de maduro. Así que vamos a ser coherentes. Amén. Y ser sensatos. Y entender que su pecado ha sido limpio ya por la sangre del Cordero. Pero que el polvo del camino que se ha pegado, tenemos el deber de limpiarlo diariamente en la palabra del Señor. Y así caminar cada día en limpieza, aleluya, para salvación, solamente por la sangre del Cordero, y en limpieza por fuera, por dentro, que es su santa palabra, para caminar ¿en qué? En dignidad, en respeto, en responsabilidad, de poder ir al lugar santo, incluso al lugar santísimo, porque hoy ya no hay velo, ni sumo sacerdote que se nos interponga, sino que podemos ir a la misma presencia del Señor, ahora sí, lavados, primero por la sangre del Cordero y segundo por el agua que representa la palabra del Señor. Y entonces sí, adoremos, adoremos y adoremos, que ese es el lugar donde quiere el Señor que estemos cada día. ¿Queda claro, no? Le voy a decir 2 puntos. Ya está, ¿eh? El Padre quiere que el perdonado ande limpio. ¿Lo entiende? El Padre quiere que el perdonado ande limpio. ¿Lo están entendiendo? Usted y yo ya hemos sido perdonados, pero el Padre sigue queriendo que usted y yo andemos. ¿Y dónde tenemos que ir? A la palabra. Porque nosotros ya hemos sido perdonados. ¿Me entiende? Ya hemos sido perdonados, pero tenemos que ir a la palabra a alabarnos. Y fíjese, el altar habla, el altar de bronce habla de la obra terminada. Y así es, consumado es en Cristo Jesús. Pero la fuente habla de una vida santa, de un caminar conforme al orden de Dios, a un caminar que refleje como reflejaba la fuente, hecha con espejos de mujeres que dispusieron, seguro que algo codiciado y algo precioso en aquel entonces, para que se hiciera algo más grande. Y es el lugar donde el agua limpiaría las manos y pies de aquellos que tenían responsabilidad para con el pueblo. Es decir, hoy usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, que tenemos una responsabilidad en nuestra vida y extrapolarla afuera de ella para con nuestra familia y para quien nos rodea. Que